Y más, ¿en qué cámara estoy, Fausto? Estamos acá. Nuevamente nos encontramos aquí en este proyecto. Bueno, esa palabra no me gusta mucho, ¿Por qué? porque tenía un jefe que lo utilizaba mucho. ¿Qué pasó con tu jefe? Lo votaron. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Se puede preguntar Nada por qué personal. o no? No. No, se me olvidó hasta el nombre. Esas cosas no se hablan. No. Cuéntame, Listo. ¿cómo ha estado la semana? Cuénteme de eso. Todo bien, ha sido una semana interesante definitivamente. Hola a todos, bienvenidos otra vez al episodio de Béisbol y más. Sí, una semana interesante definitivamente. Bueno, metámonos en el tema de hoy. Sí, señor. ¿Cuál es el tema, Pablo? Cuéntale Partiendo a de la lo que gente. acabas de decir, hay un debate importante. Sí. El famoso deporte rey Ok. o el rey de los deportes. En tu opinión, creo que es el fútbol. 100%. Sobre todo Bueno. hoy en día, el fútbol. Tú sabes 100%. que hay historias interesantes y el béisbol es parte de eso. ¿Qué anécdota me traes Yo no hoy? estaba A ahí, ver, porque ¿seguro? era 1920. ¿No estabas ahí? No. ¿Seguro? Pero un famoso científico a quien tú posiblemente, por ser profesor, Yo no soy tienes profesor. conocimiento de él. Está bien. Albert Einstein, en 1920, coincidencialmente él estaba en el Yankee Stadium. Ok. En ese Yankee Stadium, viendo él el juego de béisbol, un tipo muy inteligente pudo concluir que eso que él estaba viendo era más complejo incluso que lo que él hacía diario, o lo que él trabajaba, o el diseño hasta de la misma bomba atómica, porque él decía que el béisbol era un juego de muchas posibilidades y de muchas variables, y que muchas cosas podían pasar. Pero adicional a eso, en ese 1920, quienes se inician, o de los deportes que inician o que se transmiten inicialmente, bien sea por televisión o radio, era el béisbol. En aquel momento se decía que era el deporte rey porque se transmitía no solamente en radio, sino en su momento cuando la televisión aparece por televisión. Bueno, pero muy buena anécdota. Mi pana Albert Einstein, por allá de Sí. estar. En alguna parte del mundo. Es mentira. Pero hoy en día sabemos que es el fútbol. Sí. Sí, queda claro. Es que en temas de dinero, en temas de cómo se han manejado, que lo hablamos en el último episodio, sí creo que el fútbol tiene que estar allá arriba. Es imposible que no, porque aparte que es un deporte que lo ve en todo el mundo y es popular en todo el mundo, no solo en Estados Unidos o en ciertos sectores, sino literal en todo el mundo. Entonces, con eso que me cuentas, Sí, señor. como siempre aquí vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de béisbol y de muchas otras cosas que aparezcan, como las anécdotas de Pablo. Hoy quiero presentarles un tema que creo que va a ser interesante para todo el mundo y que hay mucho de qué hablar. Sí, señor. ¿Lo presentas tú o lo presento yo? ¿Cómo hacemos? Yo hago una parte y tú haces otra. Dale, presenta tú entonces. Suena como compleja la cosa, pero no es tan así. Ok. Adaptabilidad geográfica. Ok, cuéntanos un poquito más de eso. ¿Qué te refieres con Para eso? que entremos en contexto. Ajá. Pues eso suena como complejo. Lo que los americanos llaman el famoso homesick, Ajá. o de este lado del mundo, mamitis. Ok. ¿Es así o no? Ok. Sí. Es así. Sí, se podría decir que sí, mami. ¿Y por qué este tema? Me imagino tú siendo ex deportista, yo no califico en esa parte de deportista élite, salvo que jugar ajedrez, ludo o monopolio Ok. sea un deporte. Si no lo Oye, es, creo que entonces sí. lastimosamente no soy deportista élite. Pero la pregunta puntual es un sabor distinto, Mm, una temperatura diferente sí. y un idioma que tú evidentemente desconoces. Ujú. ¿Puede afectar como tal tu desempeño deportivo o incluso tu temporada? Yo creo que al final del día sí, para contestarte en general esas tres cosas que nombras. En general sí, el tema de la adaptación geográfica es muy, muy constante en el deporte, ¿no? Vemos en fútbol profesional que los equipos constantemente están cambiando de jugadores, se van de un lado de Europa o de un lado de Europa a otro lado, o se van a Sudamérica o de Sudamérica a Europa, y los cambios son bastante drásticos. A mí personalmente me pasó. Yo fui deportista universitario, me obtuve una beca a través del fútbol, y una de las cosas más difíciles para mí en ese camino fue la adaptación geográfica. Sí, que como tú le dices mamitis, Sí. en inglés también tienen nombres como cultural shock o el choque cultural. Para mí fue muy difícil. Yo pasé de estar viviendo en Ecuador a irme a vivir a Carolina del Sur, en un pueblito de, qué sé yo, tendrá 5.000 personas, 10.000 personas, donde existía un McDonald's, un Walmart, y paró de contar, no había más. Y aparte de eso, una cultura bastante racista, ¿sí? Donde viví muchas experiencias y muchas veces llamé a casa. Entonces, definitivamente es algo que te puede afectar en tu temporada, puede afectar el día a día,
tu estabilidad emocional y muchísimas otras cosas por las razones que tú mencionaste, ¿no? La comida es distinta. Sí. En mi caso, por suerte, yo sí hablaba el inglés, entonces el idioma no tuve el problema, pero sin embargo, las jergas y la manera de tratar era distinto a lo que yo estaba acostumbrado. ¿Sí? Yo aprendí el inglés en el sur de la Florida y Carolina del Sur es otro mundo. Entonces, por esas cosas y muchas cosas más, fue muy incómodo. Yo me imagino que para los deportistas también lo es. Ahora, yo te tengo una pregunta a ti. ¿Qué crees que es lo más difícil de esa adaptación geográfica? O de la mamitis. ¿Qué crees que es lo más difícil para un deportista? Evidentemente estar lejos de casa. Sería una. Y la segunda, porque no es que la he vivido, la he presenciado, porque en algunos viajes he coincidido con ciertos jugadores. El idioma. Ok. Si adaptarse geográficamente a un sitio que evidentemente estás lejos de casa y cuyo idioma es totalmente distinto al que tú estás acostumbrado a oír y hablar es complicado. Ujú. Y cito un ejemplo, ligas menores, béisbol, ¿sí? Es muy frecuente que el pelotero latino adopte lo que yo llamo una dieta en base a pizza y a Taco Bell. Y la viví esa dieta Sí, base de es pizza y Taco complicado. Bell. Bien sea porque se te hace difícil pedir X cantidad Ajá. de comida y un chiste muy frecuente en el béisbol y en otros deportes, me imagino, cuando el latino a veces llega a Estados Unidos sin dominar mucho el idioma, es que si te fracturas las manos no comes. Porque uno llega literalmente a un sitio esto de comida rápida señalando cosas. Y mete te ponga un yeso, no comes esa noche. Es verdad, es verdad. Pero el tema sería que si el pelotero, después que llega a una práctica de un partido, cuando llega al apartamento, Ujú, mucho más fácil que cocinar ujú. es pararse en alguno de estos sitios y comerse una de estas cosas. Sí, sí, sí. En lo personal formaron parte de mi dieta mucho tiempo en la universidad, sobre todo porque llega un punto, bueno, en mi caso la universidad, en algún momento la cafetería cerraba y cerraban temprano y yo me quedaba con hambre. Entonces era o pizza, por ahí un McDonald's o Sí, es Taco que Bell, ese es el pero menú. se convierte en la dieta para el deportista, sobre todo el deportista latino que va para allá, porque tal vez el americano, por un lado puede ser que esté acostumbrado a esa dieta, entonces digamos que un americano salga de un estado y vaya a otro, tal vez no se le hace tan difícil, pero el hecho de que tú le sumas la diferencia en lenguaje, que en algún momento me contaron una anécdota de un pelotero que fue para allá su primera vez en Estados Unidos, Ujú. iba hacia Spring Training y él pidió lo que su compañero de viaje había pedido. Había un coordinador con ellos y le dijo, ¿seguro que eso es lo que quieres? Él dijo, sí, 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 yo quiero eso. Bueno, resulta, para no alargarles el cuento, era una hamburguesa y tenía pepinillos. Y este chico era alérgico a pepinillos. El desastre. Ya se imaginan, por suerte no era algo que se le cerraba la tráquea ni que no Ujú. podía respirar, pero, o sea, el hecho de no tener el lenguaje, de no poder hablar el idioma, ya apenas pisas otro país, se vuelve una dificultad. Entonces, ¿qué esperas, qué podemos esperar también de deportistas que se van por mucho tiempo y están fuera de casa, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees tú que es esa adaptación o que te demoras en esa adaptación? Mire, pongamos de ejemplo, sigo las ligas menores. Estamos hablando de estadías o permanencia de 7 u 8 meses. Ujú. Y habitualmente el pelotero lo que hace es mantenerse, cosa que veníamos conversando, en su zona de confort. Su zona de confort es estar acompañado de 2 o 3 compañeros más latinos, Sí. que digo yo hace más complicada la experiencia. Sí, o sea, sí y no. No por el lado de que no te sientes tan solo, no te sientes que eres el único. Vuelvo y cito mi caso. En Carolina del Sur había yo, latino, Ujú. nadie más. Hasta el segundo año que llegaron más latinos, pero en la segunda universidad, que fue en Carolina del Norte, la gran mayoría de mis compañeros eran los latinos, porque era donde yo me sentía cómodo. Entonces, por un lado, lo hace más difícil en el sentido de que no te adaptas. Me imagino que es por ahí Claro, en tu donde caso vas. tú dominabas el idioma. Sí, sí, El es problema verdad. es cuando no lo dominas, cómo tomas ventaja de esa experiencia de estar 5 o 7 meses fuera de casa teniendo la posibilidad Ujú. de, en vez de estar con personas que hablen tu mismo idioma, compartir con americanos Ujú. para tomar ventaja de eso y como quiera aprender el inglés. Es difícil porque no sales de tu zona de confort, como lo decías. Ahora, Pablo, yo te hago una siguiente pregunta. Si bien dejamos claros que Pablo es de Venezuela, yo soy de Sí. Ecuador y ambos estamos en República Dominicana, país que no es nuestro, que para mí es la primera experiencia viviendo acá,
Podemos hablar un poquito de eso más adelante. Pero en tu caso, Pablo, ¿tú tienes cuántos años viniendo a República Dominicana ya? 9 años. 9 años 9 viniendo a años, si República mal no Dominicana, recuerdo. que aproximadamente te quedas 4 o 5 meses. En algún momento, debido a la situación que había en Venezuela, llegamos a pasar hasta 7 meses aquí. Ok, hasta 7 meses aquí. Ahora, para ti, la primera Sí. vez, tu primera vez pisando República Dominicana como athletic trainer, kinesiólogo, ¿cuál fue o qué fue lo más difícil para ti para acostumbrarte a la República Dominicana? Mira, pudiera ser, aún hablando el mismo idioma, tal vez la cultura es un poco distinta, pero tal vez el tema de los condimentos. La comida. Sí, que no es que la comida es mala porque no lo es. No lo es, para nada. Ojo, la comida es buena, pero no estoy acostumbrado. Claro. Y en mi casa a lo mejor pueden darte como que la certeza de cómo como. Sí. Pero sí, diré que los condimentos. El No, tema sí. de cómo manejan, del tráfico, todos nuestros países son muy parecidos en ese sentido. Sí, Así que en 100%. ese aspecto no hubo mayor diferencia. Ujú. Pero evidentemente, ¿qué hizo más fácil mi estadía aquí? Que yo vine con mi familia. Ok. De hecho, mi hijo pequeño comenzó a caminar aquí. Sus primeros pasos los dio estando en República Dominicana. Ok. Entonces, ese tipo de Entiendo. experiencias familiares Ujú. hacen que tu día a día sea mucho más fácil. Claro, en algo ayudan En la algo ayuda. adaptación. Lo otro, O en estamos mucho a ayuda, en hora y realidad. media de distancia en avión. Claro, Comparemos esto con Australia, por decirte algo. claro. O un país que quede a 24 horas de viaje, Sí, sí, sí. con un boleto muchísimo más costoso. Ujú. De alguna forma pienso yo que la familia facilitó en muchísimo mi permanencia aquí. Ya, ok, yo entiendo eso, como que el hecho de tener a tu familia hizo ese primer año mucho más fácil. Sí. La comida fue tal vez lo más difícil para adaptarte. Ojo, comí entre comillas porque al final yo siempre, y esto se lo he dicho a mis compañeros de trabajo que hicieron un esfuerzo, no voy a decir sobrehumano, pero en Ujú. hacernos sentir como en casa. Ujú. Razón por la cual ajustaron como que algunos platos para hacernos sentir como en casa, como la comida que habitualmente comemos en Venezuela, que no es muy diferente, no es muy distinta, pero cambian algunas cositas. Listo, entiendo esa parte. Sí. Totalmente válido que tu familia te haga sentir mejor, que el hecho de que los tengas cerca ya esa adaptación no se vuelve tan difícil. Pero, ¿cuánto crees que te costó acostumbrarte? Porque después de 9 años, algo Sí, tienes que haberte sí. acostumbrado a venir. Así sea que vengas y sabes que al final del día te vas a devolver a tu país. ¿Cuánto te costó la adaptación? De decir año tras año, 9 años después de estar viniendo todavía a República Dominicana por 5 o 7 meses. ¿Qué crees cómo te costó eso? ¿O tú crees que no? Bueno, Sé sincero. tal vez me costó menos que algunos compañeros que sí vinieron solos. Claro. Yo como haciendo la comparación, tal vez me costó menos. Sin embargo, yo he pasado aquí estadías o periodos que he estado solo y mi familia en Venezuela. Y ahí sí como que ha sido más complicada la cosa, sobre todo cuando tú tienes que compartir con otras personas que son tus compañeros de trabajo, pero que aún así no son tus familiares. Ujú. O no son tus amigos. O sí son tus amigos, pero no tanto como que no crecieron contigo, sino ustedes coinciden o coincidimos en determinado periodo de tiempo, en determinado lugar. Ujú. No es algo impuesto, pero circunstancialmente te toca compartir con personas. Claro. Para Sí, mí, sí, sí. para mí, como herramienta, bien sea para la persona adulta, que sea un coach, que sea un entrenador, o que sea un padre de familia, o que sea X, distinto al jugador. Para mí, lo principal sería enfoque. O sea, como que estar aquí con el propósito que tú la tienes clara y vas a Y estar es enfocado. aquí que estoy, y es Ujú. aquí que tengo que resolver, y es Ok. aquí donde estoy trabajando. Si yo no puedo estar aquí pensando en cuando yo me regrese, cuando yo me vaya, cuando se acabe la temporada. Ujú. Y ahí sí yo digo algo que es interesante, a propósito de este amigo mío que te comenté la vez pasada, Ujú. de la lectura y todo aquello, que en algún punto vamos a invitar. Todavía Vamos no. a invitarle. Todavía no hay permiso todavía. No hay permiso. Pero el Listo. tema sería un libro que posiblemente ya he comentado la vez pasada. Cuéntame. Las 48 leyes de poder, te lo envié hace unos días. Sí, Un lo libro estoy prohibido leyendo. en muchas partes del mundo, Lo por estoy cierto. leyendo, lo estoy leyendo. Te cuidado y vas preso. Pero el tema sería, hablan de una ley que es que lo que más se contagia es el estado de ánimo de las personas. Sí, estoy de Si acuerdo. tú te rodeas de personas con malos pensamientos,
Ujú. Si tú te rodeas de personas con estados de ánimo incorrectos, eso es más contagioso que la peor enfermedad infecciosa que te puedas imaginar. Ujú. Estoy de Los acuerdo. padres que nos decían, posiblemente te lo habían dicho a ti cuando eras pequeño, ¿Qué? dime con quién andas y te diré quién eres. Claro, sí, sí. Bueno, aparentemente este libro lo plantea en mejor forma diciendo, dime a quién frecuentas y te diré en quién te convertirás. Y es que tiene sentido y tiene lógica. Pero, yo estoy de acuerdo. Sí. Definitivamente, estando en un país nuevo, tienes que saber con quién te estás rodeando para que no te, encima de que puede existir ese bajón emocional, que no te sigan bajando. Pero ahora, yo quiero aterrizar un poco el tema del que estamos tocando, esta adaptación geográfica, y ponérselos en contexto a la gente que nos está escuchando. Nosotros estamos hablando desde nuestra experiencia. Tu experiencia como Sí. kinesiólogo, como trainer en la República Dominicana, yo como psicólogo deportivo aquí en República Dominicana, mi primer año en esta experiencia. Pero quiero aterrizar este tema y poner las cosas en perspectiva. Sí, señor. Esto es muy distinto Ujú. si hablamos de un niño de 16 años que dejó a su familia en Venezuela. Sí. O un niño de 16 años que dejó a su familia a 4 o 5 horas de distancia en alguna otra parte de República Dominicana y va a su academia y vive ahí no solo 5, 6, 7 meses, sino probablemente todo el año, con ciertos días que pueden salir y no, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de una criatura a la Sí. cual le pedimos que tome responsabilidades de adulto Sí. sin tener esa red de apoyo a su alrededor. La historia cambia. ¿O tú El crees que juego, sí? el juego cambia un poco. El juego cambia, ¿verdad? ¿En qué forma tú crees que cambia? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Un chico se lesiona, ¿sí? Pongámosle, ¿cuál es la lesión más común en tus años de experiencia en el béisbol? Afecciones del hombro, tendinitis. Tendinitis, ok. Tommy John, si queremos ir un poco más profundo. Pero pongámosle tendinitis de hombro Dale. o afección menor de un ligamento en el codo. Comencemos con algo más simple, entre Sí. comillas, que me imagino que debe ser la tendinitis de hombro, que tal vez una Tommy Jones. Comencemos por ahí. ¿Qué haces con un niño de 16 años que no tiene a su mamá ni a su papá y que no puede dormir en las noches por el dolor de hombro? Bueno, primero hay muchas preguntas. En general, el atleta, Ujú. sobre todo en el béisbol, tiene muchas preguntas. Preguntas que frecuentemente hay que responder día a día. Si la misma pregunta puede tomar lugar hoy y puede tomar lugar mañana y puede tomar lugar pasado mañana. Ujú. Pero tú que es tu área y que sabes más de eso, sabes que eso es producto de la ansiedad. Sí, Es por decir, cuando supuesto. tú necesitas que la misma pregunta sea respondida un día tras otro para darte cierta seguridad Claro, o sea, el deportista lo que está haciendo es buscando la respuesta que él quiere que escuchar. él quiere escuchar. Para mí lo principal es lo que el americano llaman el straightforward approach. Ok. Es decir, te digo directamente, esto es lo que hay. Ujú. Este es el tiempo que nos va a tomar esta lesión para ser manejada y este es el tiempo en el cual tú vas a estar lanzando nuevamente. En el caso de que sea un lanzador. Ok, ¿y tú crees que, por ejemplo, la misma lesión, misma situación, Juanito Pérez, Sí. sí, lesionado del hombro, está lejos de su casa? ¿Tú crees que este Juanito Pérez lesionado, tal vez con su familia y amigos alrededor, cambia la situación? Tal vez, no sé si has tenido ese tipo de experiencia donde tal vez tienes a un chico lesionado, pero se puede ir a su casa durante el día, no sé. Tal vez no en el béisbol, en otro deporte. En no otro sé. deporte a lo mejor sea distinto, pero en el béisbol por lo general el jugador permanece en la academia Ujú. y por lo general tiene conexión diaria con sus familiares. Ujú. Así que lo único que cambiaría en tal caso sería la distancia Claro. física. Qué bueno que inclusive para nosotros los adultos es más fácil cuando la familia está cerca, ¿no? Puede ser. A donde quiero llegar con esto es tal vez crear algo de empatía ante estos jugadores que no solo hablamos de una adaptación geográfica que por el idioma, por la comida, Ujú. por la cultura, sino yo creo que la base de esto es la separación, la distancia que existe, ¿no? Y para mí entra también un tema del choque cultural muchas veces, que yo me imagino que los peloteros venezolanos que vienen para acá han de sentir algo de ese choque cultural al llegar y estar en una academia nueva, pero esta vez en conjunto con peloteros también dominicanos. A Ujú. veces tenemos peloteros puertorriqueños, cubanos, y se vuelve una sola mezcla de distintas culturas, ¿no? Y también hay algo de choque cultural en ese momento. O no sé qué opinas tú de ese tema. Como lo decía, y ahí te voy a responder con una anécdota.
Las anécdotas de Pablo. Los cuentos de Pablo. Estamos en 2024. Muy buena idea para un libro, Los cuentos de Pablo. Los cuentos de Pablo. Muy buena idea. Anótenlo. Vayamos, no sé, tal vez 16, 18 años atrás. Ujú. Cuando estábamos en el País de las Maravillas. ¿En qué sentido? En que había béisbol, no solamente en Venezuela, sino en Dominicana. Ok. Sin embargo, en aquel momento, Andrés Reiner, que algunos conocerán, lastimosamente ya murió, pero fue una persona que tuvo la visión Ujú. para desarrollar instalaciones en la República Dominicana que le pudiesen dar la posibilidad al equipo de albergar no solamente un equipo, sino a 90 personas. Ujú. En aquel momento, cuando él presenta esos planos, la gente le dice, pero 90 personas, ¿de dónde? Si esto es solamente un equipo. Andrés Reiner, que había vivido en Venezuela muchísimos años, sabía que la situación se estaba complicando. Ok. Y en su momento, cuando se planteó la posibilidad de hacer un complejo en la República Dominicana, él tuvo la visión de que fuese mucho más amplio para en algún punto albergar al equipo de Venezuela. Ok. Circunstancias país en Venezuela, lastimosamente, años después, él como buen visionario tomó lugar. Tuvimos que venirnos en 2016 a la República Dominicana como tal a jugar la Liga de Verano. Ujú. Y antes en Venezuela se jugaba Liga Antes en Verano Venezuela se también. jugaba, en su mejor momento llegaron a haber posiblemente 13, 14 academias. Ya al final de 2016, 2015 prácticamente habían 4 o 5 equipos. Pero como te digo, la República Dominicana ha sido refugio para muchas personas Ujú. y han tenido la mejor disposición para hacer sentir a estos muchachos como si estuviesen en casa. Bueno, sí, es que yo creo que cuando tú llegas a un país nuevo, generalizando totalmente, la gran mayoría de las personas espero que te hagan sentir como que estás en casa, Ujú. ¿no? Es mi caso ahora en este primer año aquí en República Dominicana. Definitivamente los coaches con los que me rodeo me han hecho sentir como en casa, pero no deja de ser difícil de estar lejos de casa. Ahora, algo para tal vez meternos un poquito más en profundidad más inclusive en el tema de la adaptación geográfica. Son tres cosas que yo creo que es lo que hace difícil la adaptación geográfica. Tú mencionabas lo de la comida, Sí. mencionaste lo del lenguaje. Yo tengo, en mi opinión, primero, el estar lejos de lo que conoces. ¿Sí? Que se puede llamar cultura, se puede llamar idioma, se puede llamar amistades, cualquier cosa que es desconocido, ya de por sí para el ser humano comienza a crear miedos e inseguridades, ¿no? Segundo, el sentimiento también de no pertenecer. Porque, ojo, eso es muy importante. Sentirte que tú no perteneces es muy difícil. ¿Me entiendes? Y eso pasa mucho con los deportistas que se van a otros países y experimentan otra cultura. Y no es solo que estoy lejos de la mía, sino que siento que no pertenezco, que no me puedo integrar a esta nueva cultura, haciendo más difícil esa adaptación. Y tercero, algo que no hablamos muchas veces es las reglas culturales, ¿no? Los códigos internos Exacto. de cada país. Los códigos internos, y por darles un ejemplo, en el béisbol, cada academia tiene su Sí. propio set de códigos internos. Sí, señor. Que muchas veces a los que somos de afuera del deporte, que vamos llegando, por decirlo de una manera, nos ha costado algo para aprender eso de ahí. Entonces, cuando mezclamos todo eso, en definitiva, no es difícil. No es fácil la adaptación geográfica, ¿no? Y peor si hablamos de chicos jóvenes. Ahora, la realidad es que esto lo va a vivir el deportista experimentado, el deportista joven, el deportista que está a mitad de su carrera, el que se lesiona. Pero quiero preguntarte otra cosa. ¿Cuál es, tú crees, en tu experiencia, la diferencia, por ejemplo, entre una lesión grave, una lesión leve y cómo afecta ese entorno del deportista? Hablando un poquito, sí, de la adaptación geográfica, pero también del lado de con quién se rodea ese deportista. Digamos que está en un nuevo país, ¿sí? ¿Tú crees que eso puede afectar que el deportista se demore en recuperarse? O sea, el no estar rodeado de gente positiva, por darte un ejemplo. No creo que sea determinante, ¿No? porque básicamente, desde el punto de vista de la kinesiología o de la medicina, Ujú. y si queremos ir más profundo, como usted dice, es un tema de fisiología, es un tema de tiempo de recuperación. Así que internamente al cuerpo le toma determinada cantidad de días o semanas superar una lesión, fisiológicamente hablando. Me refiero al proceso de regeneración. Ujú. Ahora, evidentemente,
como te decía hace un momento, si estoy rodeado de 5 o 6 personas que están viendo una película totalmente distinta, la cosa se complica. Porque tal vez el deportista no quiere ir a hacer terapia Por ejemplo. o no le pone tanto O no le pone tanto empeño. Y algo que yo siempre he visto con preocupación, Ajá. no solamente en Venezuela, en Dominicana, en los Estados Unidos, y no es una crítica, es que para hacer más fácil ese proceso de adaptación, sobre todo en lesiones, situaciones negativas. Una cosa es que tú vayas porque te promovieron, chévere, estás en Disney. Pero el escenario 2 es, tienes que ir porque te lesionaste. Te vas a operar. Culturalmente, ¿cómo me adapto a enfrentar potencialmente una cirugía en un país distinto? Con un idioma totalmente distinto. Para ponerle un nombre, inglés. ¿Y cómo, y por lo general, los equipos que hacen con esos deportistas? ¿Van acompañados? ¿Van solos? Porque yo he escuchado casos, no dentro del béisbol, pero inclusive en algún momento me tocó participar en temas de un juicio de un deportista que fue enviado a otro país a operarse y el equipo no lo acompañó, la rehabilitación la tuvo que hacer solo, etcétera, 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 y terminó en un juicio entre el deportista y este equipo. ¿Cómo es, por decirte, para un chico de República Dominicana, ya sea venezolano, donde sea, irse a operar a Estados Unidos? ¿Cómo funciona eso? Hay potencialmente 2 escenarios. Escenario 1, que el muchacho viaje, pero digamos que hay la ventaja ahora mismo en Estados Unidos que mucha gente domina no solamente el inglés, sino el español. Entonces es muy probable que este muchacho, joven, 16, 17 años, se encuentre alguien allá del departamento que pueda hacer las veces de traductor. Y eso le genera particularmente a la familia del jugador y al jugador una sensación de tranquilidad enorme. De saber que al menos va a estar en manos de una persona que domina el idioma, es decir, que va a entender lo que su hijo quiere decir. Pero cuando lleguen potencialmente a una consulta médica, puede hacer la veces de traductor para, de aquí para allá, del médico al paciente y el paciente al médico, dejarle saber qué es lo que está pasando. Pero los chicos nunca van acompañados de su familia, ni de un familiar, ¿no? No, de familia no. Posiblemente algún trainer, pudiese ser. De algún trainer del equipo, pudiese ser. Pero con seguridad, a menos en el caso en el equipo donde trabajamos tú y yo, se le da, digamos, la posibilidad de asistir a esa consulta médica con un trainer que va a dominar español e inglés. Y entre comillas, hacer un poquito más fácil el proceso, porque como tú decías al principio, como quiera el proceso es complicado porque es un muchacho joven. 16, 17 años. Viajan solos por allá y toda la rehabilitación la hacen allá o regresan. La fase 1. La fase 1 sí es allá. La fase 1 me refiero a posiblemente los primeros 2 meses. La hacen allá. En el complejo, que habitualmente y así la mayoría de las academias lo hacen. Y la mayoría de estos complejos están en la Florida, ¿verdad? En la Florida y en la costa oeste de los Estados Unidos, me refiero a Arizona o algunos otros estados o ciudades. Pero digamos que en el caso nuestro en particular es la Florida. Que mayormente la forma de operar es así. 2 meses allá. 2 meses a lo sumo, 1 mes posiblemente, dependiendo de cuán grave es la lesión. Y a posteriori son enviados a sus respectivos complejos de este lado del mundo. Como para completar o dar término a su protocolo. Y eso en AA y AAA es igual. Esta te la pregunto porque yo tampoco sé todavía. Esto en AA y AAA es de la misma manera. O sea, van y se operan con el doctor del equipo. Y posoperación son enviados como al cuartel general de cada complejo o de cada organización. Ok, entiendo. Que más o menos así se maneja ahí. Pero como quieras un trauma. El trauma es lo que tú decías. Un niño siendo sometido a una cirugía en un país distinto. Sí, es complicado el tema por donde lo veamos en realidad. Y lejos de casa. Sí. Sin mami. Sí. Pero es difícil. Hay que aprender a ser empático también en esta vida y no debe ser fácil para un niño de esa edad estar lejos de casa. Y pongámoslo en la peor de las situaciones, con inseguridades de su futuro. Si va a volver a jugar, si no va a volver a jugar, cuándo va a volver a jugar, si lo van a votar, si no lo votan, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final del día no es fácil. La adaptación a otro país, a otra cultura, no la es. Creo que al final del día los adultos tal vez tenemos un poco de ventaja. O de herramientas, tal vez. Herramientas, sí, totalmente herramientas. Y yo siempre le digo a los muchachos, y esto lo estábamos haciendo, lo hacemos en la academia diario, no solamente aquí, sino en Venezuela y en esa edad particular de los chamos o de los jóvenes, 16, 17 años, que ellos entiendan, y es una frase hasta cómica,
que yo digo, el verdadero poder no es ni Superman con rayos X, no es ni Batichica, no es ni la Mujer Maravilla. No, el verdadero superpoder es el enfoque. Wow. Y Profundo. en eso, usted sabe más que yo, pero Sí. se lo ponemos simple al jugador. El verdadero poder es el enfoque. Y es que, y sí, al final del día sí, porque si tú estás pasando por un proceso de recuperación de lesión, si tú no estás enfocado en la meta final de recuperarte y volver a jugar, entonces va a ser difícil que este chico o chica haga su rehabilitación completa, ¿no? Porque tú le puedes decir, sí, te espero a las 10 en el training room y al final del día ellos decidirán si a las 10 están y si hacen todo su esfuerzo o si hacen por hacer, ¿no? Y todo se resume, sí, en el enfoque que tienes. Al final del día la vida no te deja poner obstáculos. Y esto de la adaptación geográfica es un obstáculo en muchas ocasiones, ¿no? Deportistas ecuatorianos donde se han ido a Europa y pierden ese enfoque y terminan devolviéndose a su país porque no logran lo que quieren, porque no se pueden adaptar a la cultura. Y eso lo vemos en todos los deportes, creo yo, ¿no? Pero para mí es un proceso. Así, evidentemente, quien esté mejor preparado, más rápido va a salir de eso o mejor lo va a superar. Porque eso no va a cambiar. Es decir, sabemos que el deportista talentoso se va a desarrollar lastimosamente tal vez en otros países. Sí, totalmente. Porque sí, y el nivel, en términos de béisbol, el nivel 1 son las grandes ligas, que se juegan en los Estados Unidos. Bueno, el nivel top. El nivel top. Sí, sí, En sí. el caso del fútbol, bueno, podemos hablar de Europa. Sí, el béisbol para mí es algo diferente en el sentido de que el top es MLB, ¿no? En el fútbol tú puedes ser un muy buen jugador y no necesariamente tienes que llegar a Europa, puedes tener una muy buena vida como deportista profesional y no necesariamente tienes que llegar a Europa. Yo creo que en el béisbol, por lo menos para tú tener una vida espectacular de sueños, que es lo que todos estos chicos aspiran cuando Sí. comienzan, solo existe la MLB. No, tal vez existen otras ligas independientes, pero no vas a lograr lo que puedes lograr en la MLB. Haciendo esto más difícil aún, porque, no sé, yo me pongo tal vez en los zapatos de un futbolista que puede viajar a Europa y después pasa, tal vez ese país no se adaptó, pero se puede adaptar en otro país en Europa. Perdón, que pasa muchas veces, por decirte, un futbolista va a Inglaterra, no habla el idioma, pero puede saltar a España, que tal vez la cultura sigue siendo distinta, pero tal vez el idioma está. No, en el béisbol en este caso no hay eso en realidad porque la única meta es MLB. Mi pregunta para ti, como Lánzala. profesor. Profesor, no soy profesor, pero bueno, lánzala. Mientras más determinación tiene el atleta, porque para mí siempre hay como que una división entre el atleta élite o el que tiene claro qué quiere y el que no lo tiene tan claro. Mientras más determinación tú tengas como jugador, menos complicada va a ser esa adaptación. Para mí, no necesariamente. Tú puedes estar muy determinado a lograr tu meta y al final del día probablemente por esa determinación alcanzas tu meta. Pero eso no quiere decir que el proceso se vuelve más fácil, porque la experiencia sigue siendo única del deportista, ¿no? Entonces el deportista tal vez con más determinación tiene más probabilidades de lograr su meta, ya sea de quedarse en una nueva cultura, hacerse famoso, lograr todo lo que quiere lograr, ganarlo todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que tal vez no tiene tanta determinación tal vez no llegue. Sí. Pero el proceso probablemente va a ser igual de difícil porque los dos están experimentando en la misma situación. Solo que tal vez, no sé si es determinación, tal vez es fortaleza mental de que cuando estoy abajo igual voy a seguir entrenando de la misma manera. Cuando me siento mal o cuando extraño, voy a ver qué hago para distraerme, para poder seguir entrenando y participando y desempeñándome de la mejor manera. Entonces, sí, la determinación está ahí 100%, pero la determinación para mí va, como te digo, va a decidir si vas a llegar o no. La experiencia para mí sigue siendo difícil. Tú sabes que dijiste una palabra para las que nos están viendo aquí y allá y por allá. Una palabra que a mi hijo no le gusta mucho. No le gusta mucho, no. Okay. Como que no le entiende muy bien. Y yo sé que lo que nos están viendo posiblemente tampoco le entiendan. Y quiero preguntarte a ti tu opinión, no como coach de béisbol, que no eres, pero habitualmente porque no es tu área, está más en la parte
mental, la parte de psicología deportiva. La famosa frase, confía en el proceso. Wow. Yo sé que muchos jugadores en sí. ocasiones se les ha dicho, confía en el proceso. Y no estoy seguro realmente de cuántos realmente entiendan qué significa eso. Claro. Es un muy buen punto. Y sí, personalmente siento que la frase se ha totalmente, no sé si la palabra, pero la palabra que se me viene a la mente es como prostituido, como que se lo ha usado para todo, absolutamente todo. Confía en el proceso, confía en el proceso, confía en el proceso. Pero a tu punto, muchas veces no decimos cuál es el proceso. O sea, ¿qué es el proceso? ¿Qué es el proceso? Ahí voy al punto. Sí, y hace poco tenía una conversación muy interesante justamente sobre este tema. Y confiar en el proceso es diferente para todo el mundo. Pero tomemos un beisbolista. Beisbolista, digamos, 16 años, llega a la academia. Pon el país que tú quieras. Irrelevante. Llega a la academia. ¿Cuál es el proceso? El proceso es estar lejos de casa. Sí. El proceso es jugar con dolor o no. Sí. El proceso es me cayó mal, no me llevo bien con mi compañero de cuarto. El proceso es no me llevo bien con el coach o sí me llevo súper bien. El proceso es no me gusta la comida. ¿Sí? El proceso es de los 5 juegos más o menos que tenemos por semana. En mi cabeza yo iba a jugar 3 y estoy jugando 1 a veces. ¿No? Entonces, cuando hablamos de confiar en el proceso, hablamos de eso. Entender cuál es tu proceso. El proceso de cada uno es diferente porque la experiencia que vas a vivir es distinta. Nadie tiene un librito. Si yo tuviera un librito, fuera millonario, ¿no? De, mira, esto es lo que vas a vivir y simplemente prepárate para lo que viene. Pero cuando decimos confía en el proceso, es confiar que a pesar de todas estas experiencias que vas a vivir, porque la vas a vivir, como te digo, sea en una academia de béisbol, o sea que te vas a jugar fútbol o tenis, o es tu primera vez en el tour de tenis y estás viajando y lejos de la familia. Confiar en el proceso es que en el camino vas a llegar a un lugar donde no te gusta. Vas a tener que adaptarte a un clima que no te gusta. Vas a tener que competir bajo condiciones que nunca has competido antes. Vas a tener que lidiar con un dolor. Posiblemente y probablemente con alguna lesión, porque yo no creo que exista un deportista que no se haya lesionado en la historia de la humanidad. Entonces, probablemente lidiar con una lesión. Entonces, todas estas cosas que estoy nombrando, eso es el proceso. Cuando decimos confiar en el proceso, es confiar que a pesar de todo eso, puedes lograr algo. De ahí, esa palabra se ha usado demasiado. Pero ese demasiado proceso, sin dar el significado. Para mí eso es el proceso. Es todo lo que tú vas a vivir y sin embargo seguir confiando en que lo que estás haciendo es lo correcto. pero ese proceso descrito de esa forma parece una pesadilla. Pero es que a ver, ¿Quién dijo que iba a ser un sueño? ¿quién dijo que ser deportista de alto rendimiento es un sueño? ¿Quién lo dijo? Porque no es así. O sea, a ver, lo que se vende y lo que se ve al final del día, Cristiano Ronaldo probablemente vivió un sueño o está viviendo un sueño. No sé, nómbrame a quien quiera. Federer probablemente vivió un sueño. Pero porque siempre estuvo Pero yo de alguna forma en la cresta de la ola. Sí, pero el camino de Federer no fue fácil tampoco. Ni estando ahí arriba, porque cuando estás ahí arriba te comienzan a perseguir. Y eres al único que apuntan para bajarlo. Sí. Entonces sigue siendo el proceso, es una pesadilla. Como me dijo un amigo una vez, te convierte en un objetivo. Sí, pero sí, y algo para de lo que tú estabas diciendo. Ahí sí para mí entra la determinación. Porque a pesar del proceso, que es una pesadilla como lo acabo de nombrar, Sí. que ojo, que puede ser que también hayan cosas positivas, no digo que no, pero la gran mayoría del deporte es vivir experiencias negativas y volverlo a hacer y volverlo a intentar para conseguir una cosa positiva. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, la determinación sí juega un rol importantísimo, ¿no? Que es levantarme el siguiente día después de, no sé, haber perdido 3 juegos en hilo y levantarme el siguiente día a tratar de conseguir la victoria. Como puede pasar también al revés. Gané 3 juegos seguidos, el cuarto lo perdí y se me bajó totalmente la moral y tengo que volver a levantarme para jugar el siguiente día. Pero fíjate que esa determinación, que es una palabra también interesante, moxie, determination, determinación, como le quieras poner, para mí es un tema también de cómo, gracias a tu departamento y en todos los equipos como tal que cuentan con el departamento de psicología deportiva y mental health y mental skill y todo eso, cómo ustedes le enseñan a los jugadores a entrenar su mente. Y ahí voy a un punto interesante, que una cosa es
¿Entrenarla para sobrevivir o entrenarla para ser exitoso? A sabienda ese proceso tal como está descrito. Que la subida es así. Ujú. Pero es que tienes que entrenarla la tienes que entrenar para sobrevivir para lograr ser exitoso. Porque tú puedes entrenar para ser exitoso lo que tú quieras. Y el día de mañana te rompes los ligamentos cruzados. Y se acabó Y si la no sabes película. sobrevivir, hasta ahí llegó la película. Entonces tienes que entrenarla primero es a sobrevivir, que es esto de resiliente. Ujú. Que también es otra palabra que la han reventado, pero Dios mío, qué manera de ver esa palabra en todas partes. Hay gente que la sabe usar y gente que no la sabe usar. En tu top 3 de palabras reventadas. Definitivamente. Resiliencia. Una, Confío en el confía en el proceso. proceso. Y... ¿Cuál otra? Podría ser fortaleza mental. No, ¿sabes cuál? ¿Cuál será? Mindfulness. Mindfulness o Sí. atención plena. Han sobreabusado ahí. Esas tres son recontra sobreusadas. Pero al final del día tienes que entrenar a la mente para sobrevivir, porque si no, no alcanzas el éxito. Porque, bueno, no sé, mi perspectiva, ¿no? Al final del día, cada quien tiene su forma de ver las cosas. Ojo, Y esta es mi opinión y Sí. la del señor. puede ser otra. Es decir, Cada quien puede pensar como ustedes Sí. quieran. Pero para mí, si hablamos de deporte como tal, para lograr el tal llamado éxito, que también para cada deportista es distinta, y ya dejo de pedir disculpas y decir dándole tanto rodeo a la cosa. Para mí, tienes que aprender a fracasar. Tienes que aprender a sobrevivir el fracaso. ¿Sí? Porque si vemos números profesionales, te apuesto, y en algún momento, si no me equivoco, lo busqué. Nadal en su historial tiene muchos más partidos perdidos que ganados, comparativamente. Entonces, si ya a un tipo de ese nivel se ven ese tipo de números, ¿qué esperas para el resto? Claramente el deporte y la historia del deporte te enseña que más pierdes que las veces que ganas. Y por eso la victoria es tan sabrosa. Por eso luchas tanto por la victoria. Porque, a ver, me he fregado tanto, se me ha hecho tan difícil este camino que eso ahí tiene que ser lo máximo, ¿no? Entonces, sí, cuando tú me preguntas cómo entrenamos la mente, tienes que entrenarla primero a sobrevivir. Después piensas en cómo ganar. Pero primero tienes que aprender a sobrevivir. Si no es la primera derrota, el primer fracaso, ¿qué vas a hacer? ¿De qué te sirve saber cómo ganar si no sabes cómo levantarte del fracaso? Creo yo. Sí, pero es un tema interesante. Interesante y complicado ahí. Sí, sí. Y conectándolo con la parte de la adaptación geográfica, creo que es eso, ¿no? Al final del día, cuando tú sales de tu zona de confort, vas a vivir muchos momentos difíciles y tienes que saber adaptarte, valga la redundancia, para poder lograr lo que estás buscando. Y dentro de esa adaptación van a haber muchos fracasos, van a haber muchos momentos difíciles. Sí. El tema es qué hacer cuando ese fracaso más bien no te impulsa, sino que te frena. Te marca, te hunde. Pero ahí ya queda en decisión de cada uno, Pablo, porque al final del día, perdón, van a haber deportistas que van a sobresalir en ese momento de fracaso y van a haber deportistas que no. Y los deportistas que no van a ser los que te cuentan las historias de que en algún momento yo jugué con quién. Yo fui, yo jugué y yo vine. Exacto, que lo vemos muchísimo en nuestro deporte, Sí. en el que trabajamos ahora, donde muchos coaches viven de esos sueños que tuvieron y esas memorias que lograron hacer. Y de ahí están los otros, que son punto y aparte, los que han logrado todo lo que estas otras personas han querido, ¿no? Entonces, al final del día, es en esos momentos difíciles donde tú decides qué vas a hacer con tu vida. ¿Te vas a volver a parar o dices hasta aquí nomás? O sea, personalmente, yo llegué a un punto donde yo estaba probándome con un equipo profesional en Ecuador y en algún momento dije, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. Que sí, que en el momento, creo que todo el mundo dice eso, todo el mundo que ha jugado a algún nivel alto de deporte Sí. dice, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera tenido un psicólogo deportivo? Yo también puedo decir lo mismo. Pero al final del día yo tomé la decisión de salirme y por suerte, por cosas de la vida, me salió la beca. Entonces pude hacer algo con el deporte, pero yo fui uno de esos que tomó la decisión de hasta aquí nomás con el deporte profesional. Tuve otra salida, sí. Pero así como yo tomé esa decisión, hay muchos que yo conozco de esa época que hoy por hoy siguen siendo deportistas profesionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para mí es saber sobrevivir. Y después aprender a ser exitoso y Exacto. mantenerse ahí. Exacto. Después aprendes el resto. Pero primero es darte contra la pared y aprender cómo hacer para escalar o darte la vuelta o ir por debajo de la pared para no volverte a pegar. Pero primero tienes que chocarte. O sea. Tú como profesional, digamos en tu día a día, trabajas más en las emociones del atleta
o en la lógica y la razón? Cuando tú tratas de hacer el approach o llegar al jugador, ¿te fundamentas más en las emociones que tú ya conoces, clínicamente hablando? Rabia, ira, frustración, etcétera. ¿O te vas más al pensamiento lógico? Yo personalmente primero en la emoción. Primero en la emoción, porque para que exista el pensamiento lógico tienes que saber qué estás sintiendo. O sea, tú puedes estar triste, pero si no sabes qué es tristeza o por qué lo estás sintiendo, lo más probable es que tu reacción sea romper un bate o irte a las manos con algún compañero tuyo. Pero eso pasa porque no hay pensamiento lógico. ¿Por qué no hay pensamiento lógico? Porque no sé lo que está pasando conmigo. Entonces yo siempre me voy por la emoción primero. Una vez que la persona tiene claro lo que está sintiendo, podemos hablar de lógica. Y yo lo que normalmente hago es siempre ofrecer una perspectiva. Nosotros en la psicología hay un tema que es cuando tú estás muy cerca del árbol, no ves el paisaje. Entonces básicamente mi trabajo es, entendamos cómo te estás sintiendo, ven, párate conmigo acá atrás, un poquito más lejos del árbol. En este caso el árbol puede ser la situación que estás viviendo. Sí. Yo no estoy viviendo la situación, entonces te puedo ofrecer otra. Te doy las dos perspectivas y ahí creo yo que entra la lógica. Porque ahí sí la persona o el deportista puede decir, ok, esta perspectiva me funciona más que la que yo tengo cuando me paro frente al árbol. Entonces voy a optar por esto de aquí. Pero eso ahí yo creo que no puede pasar. Es que no puede pasar si no conoces lo que estás sintiendo. Siguiente pregunta. Muy Siguiente seria. respuesta. Muy seria. ¿Será? Vamos a ver. ¿Viste la película Intensamente? La primera, la segunda no me la he visto. Así que no me la dañes. Me la Ya. quiero ver. Y te lo comento por el tema de las emociones. Cuéntame. Puntualmente por eso. No, que la vean. Ah, yo pensaba que me ibas a decir algo No, de en la absoluto. película. Nada más te preguntaba Sí, como curiosidad si la viste por el tema de las emociones. La segunda y no me cómo la vi, eso la primera define sí. de alguna forma la carrera del jugador. Yo creo que el jugador está ansiedad controlando constantemente. ¿Y por qué te digo lo de la emoción? Porque también es una teoría que he escuchado que cuando tú promueves a un jugador de alguno de estos países a los Estados Unidos, el simple hecho de viajar, de tener otra visión, de ver una grama que es más verde, de un olor distinto, de una calle más limpia, le genera cierta motivación. Lo he escuchado. Es verdad que el proceso a veces es una pesadilla, Sí. pero también he visto peloteros, jugadores, atletas que cuando cambian, digamos, de región geográfica, más bien eso impulsa su carrera. Sí. Porque entienden que eso es una experiencia y que van a estar mejor donde están que donde estaban. O que parte de ese proceso es ir del lugar A al punto B. Pero también para lograr eso tienes que tener un nivel de madurez distinta. O sea, tienes que poder lograr eso, porque si no, o sea, tú coges a un chico que tal vez no tiene el nivel de madurez y le presentas todo lo que me acabas de decir, el verde, el césped más verde, las calles más limpias, Sí. lo que tú quieras, no sé, una funda de oro, lo que quieras. Disney, le pinto Disney. Exactamente. Y el deportista llega ese día y dice, extraño las arepas. Extraño, no sé, la carne apanada, extraño los patacones, extraño X. Y por extrañar eso, créanlo o no, he escuchado de casos que por eso de ahí cogen y dicen, déjame hacer mi maleta, tranquilo. Y me voy. O espero que esto se acabe y regreso cuando se acabe todo, ¿no? Hay otros deportistas que claramente no, que son los que se quedan y dicen, aceptan eso como un paso más hacia donde van. No, ok, tengo que vivir esta experiencia para llegar a donde quiero llegar. Entonces es obligatorio para mí estar aquí y voy a hacer lo mejor que pueda. Pero para eso tienes que tener un nivel de maduración bastante grande. Y te digo, para mí ahí es donde nuestro departamento cobra mucha importancia. Sobre todo en estos niveles de Dominican Summer League, donde los chicos muchas veces tienen que madurar y les pedimos que maduren mucho más rápido para llegar listos a Estados Unidos. Para que justamente la adaptación geográfica, mira cómo da vueltas toda la conversación. Y llegamos ahí al punto. Para que la adaptación geográfica sea más fácil para ellos. Y que lleguen, como tú dices, más listos. Totalmente, preparados. más preparados. Que es lo que se espera, además. Y algo que tú decías, con más herramientas. Sí. Porque te puedes preparar hasta cierto punto. Y de ahí no sabes qué es lo que vas a vivir. Y tienes que tener esa cajita de herramientas para tú sacar qué es lo que necesitas. Tú sabes que me enteré de algo, un compañero nuestro. Cuéntame. De eso de las herramientas. Aparentemente en una reunión él describió a una persona como Home Depot. Ok. Y la gente, Home Depot. Sí, él tiene todas las herramientas.
Me Ok. pareció como interesante Home Depot, todas las herramientas para referirse a un jugador. Para los que no saben, Home Depot es una ferretería en Estados Sí. Unidos que tiene todo. Entonces, fue una forma de Encuentras hacer una todo. analogía entre muchas herramientas Sí, sí. y un deportista en particular. Pero eso es un término, lo de 5 herramientas es un término común, ¿no? En el Sí, sí, béisbol. sí, sí. Incluso hasta 6 herramientas, porque hasta hace nada eran 5, pero hoy en día, Una pregunta así, random. cambiando de tema y random. Sí. ¿Cuáles son las 5 herramientas en el beisbolista? ¿Tú te lo sabes? Mira, aparentemente, la defensa Ok, es una. La velocidad ok. es otra. ¿Y ahí qué El más? bateo. ¿Bateo? En caso de que sea, por supuesto, jugador de posición. ¿Y qué más? Pero además de eso, que faltan algunas, es la más importante hoy en día, que de alguna forma han eclipsado las otras 4 o 5, Ajá. el IQ, el coeficiente intelectual. Súper importante. Que no es solamente dominar, que corras bien, que defiendas bien, que tengas potencia en tu brazo, Ujú, sino que además de condiciones físicas tienes que tener IQ, ujú. que es lo que te va a llevar como que al siguiente nivel. En sí como para... Pero eso como- de 5 herramientas, como estaba planteado en el pasado, Ya no es digamos, tanto, se han distanciado un poco de eso. No Ok. es como que el prototipo actual. Ok, ok. Son más cosas las que ahora mismo evalúan para firmar un pelotero Entiendo. o para el tema de béisbol puntualmente. Entiendo. Bueno, como para ir cerrando. Sí, señor. Al final del día, no cabe duda que la adaptación geográfica es algo difícil. El cultural shock o el choque cultural que viven los deportistas no es fácil manejar. Ahora, ¿hay algo que tú crees, digamos, que un padre de familia que se preocupa por estas cosas, digamos, el chico se lesiona, en tu experiencia, qué ha sido algo útil que los chicos pueden hacer durante este periodo, digamos, de lesión y estar Sí. lejos de casa? Para mí, tener acceso a información puntual. Ok. No saber mucho Ujú, es contraproducente y saber poco también. ujú. Así que es una línea media de conocimiento. Proporcionar información. Vamos a ir a tal sitio, la cirugía va a ser esta, vas a estar tantos días fuera, eso te va a tomar tanto tiempo de recuperación. Mm, Ahora, si tú le planteas a un chico de 16 años, o a un chamo, o a un joven, o a un atleta, la película completa, es complicado. Así que para mí hay que hacerlo por capítulo. Capítulo 1, momento quirúrgico, la operación es esta. Capítulo 2, rehabilitación. mm. Capítulo 3, fase de juego. Y en todos los deportes, no solamente béisbol, en todos Sí, los sí. deportes debería ser así. Proporcionar la información consistentemente, pero en su debido momento. Mm. No la película completa, porque va a ser difícil entender para alguien de esa edad. No tiene las herramientas. Claro, Va a ser complicado. entiendo. Sí, Ese es sí, desde sí. mi punto de vista de kinesiólogo. Claro, Desde el punto de vista de la medicina física. claro. Años Sí. atrás tu departamento no existía. Ya para terminar, dígame usted, Ok. para que los que están en casa, los que nos ven, o los que nos escuchan, o los que nos siguen, como que tomen, no nota, pero tengan como que una Sí, visión clara. para- ¿Qué deberían hacer desde el punto de vista de mental health o mental skill? Ok, pongámoslo en perspectiva de... Me gusta el caso de un chico lesionado porque me parece que le Ujú. pone otro grado de dificultad a la situación de adaptación geográfica y sobre todo en nuestro deporte donde los chicos que se lesionan aquí van a otro país, Sí. a Estados Unidos a operarse y hacer la gran mayoría de su recuperación. Pero yo creo que algo que deben tener claro es siempre tener las metas claras. O sea, por ejemplo, en el caso de un deportista lesionado que se va a otro país, si yo tengo la información de lo que va a ser la lesión y de mi tiempo de recuperación, dentro de esta información, ¿dónde yo puedo enfocarme? No, si yo tengo que regresar en 6 meses, Ujú. si me demoro 6 meses en recuperarme, ok, ¿cuál va a ser mi enfoque en ese primer mes o en esa primera semana? ¿Cuántas repeticiones de tanto tengo que hacer? O si es totalmente descanso. Si es totalmente descanso, entonces voy a aprovechar este tiempo para literal descansar, ¿no? Si ya comienzo de rehabilitación de buenas a primeras esa primera semana, entonces, ok, si mi primera semana me invento, la expectativa es hacer 10 repeticiones alzando y bajando el hombro, entonces yo voy a asegurarme de que toda la semana cumpla mis metas. Ujú. Entonces, lo que estamos haciendo en ese momento es quitándole el peso a esa película de terror de 6 meses Sí. y haciéndola súper chiquita en algo de esta semana. Hoy me voy a enfocar en hacer mis 10 repeticiones y nada más. El resto, el mundo se puede acabar, yo Claro. estoy aquí, solo en mis 10 Pequeños repeticiones. pasos.
pequeños pasos. Segundo, y creo que acompañando también las metas, es asegurándonos que el deportista tenga una red de apoyo. Llámenlo compañero, llámenlo familia, si bien la familia tal vez no puede estar cercana, pero asegurarnos de que la familia sea un efecto positivo. Sí. Porque también en algún otro momento tocaremos como que el efecto puede ser de la familia negativa sobre el deportista, pero que su red de apoyo sea positiva y que lo mantenga con los ánimos arriba. Y finalmente, creo que tener la confianza y confiar en el proceso. El famoso proceso. El famoso proceso, porque todos pasan por eso, todos Así pasamos es. por lesiones, todos hemos vivido momentos difíciles en el deporte y es confiar que lo que estoy haciendo me va a llevar a donde yo quiero. Así es. Creo que esas son las 3 cosas que yo le diría a un deportista que está lejos de casa. Es tener metas claras, tener una red de apoyo positiva y confiar en el proceso. Suena bien. ¿Listo? ¿Sí? Listo, señores. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Béisbol y más. Los esperamos la próxima semana. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir y las otras 1000 cosas que se dicen en esto. Asegúrense de Así darnos es. like y de seguirnos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Nos Hasta luego. vemos.